En las últimas décadas, el mundo ha empezado a mirar con más atención una realidad que durante mucho tiempo fue ignorada: el racismo, la discriminación racial y las profundas desigualdades históricas. Un momento clave en este despertar global ocurrió en el año 2001, en Durban. Allí, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, se celebró la Conferencia Mundial contra el Racismo. En ese espacio, la comunidad internacional dio un paso histórico: reconocer que la esclavitud y la trata transatlántica de africanos no solo fueron hechos del pasado, sino crímenes contra la humanidad, cuyas consecuencias siguen marcando la vida de millones de personas afrodescendientes hasta hoy. A partir de este reconocimiento, surgieron compromisos importantes: combatir el racismo estructural, promover la igualdad de oportunidades y valorar la diversidad cultural como un pilar de nuestras sociedades. Pero esto no se quedó solo en palabras. También dio paso a acciones concretas, como la proclamación del Año Internacional de los Afrodescendientes, impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con un objetivo bien claro: promover el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de estas comunidades en todo el mundo. En Afropodcast GT, a lo largo de este primer y segundo episodio, vamos a adentrarnos en el significado de estos procesos, en los acuerdos alcanzados en Durban y en las razones que llevaron a declarar el año 2011 como un año clave para la visibilización de los pueblos afrodescendientes. Porque entender este camino no solo nos permite reconocer los avances logrados, sino también cuestionarnos sobre los desafíos que aún persisten en la lucha contra el racismo y en la construcción de sociedades más justas, más inclusivas y más humanas. Bienvenidas y bienvenidos a Afropodcast GT, un espacio donde la historia, la identidad y los derechos de los pueblos afrodescendientes toman protagonismo. Aquí analizamos, reflexionamos y dialogamos sobre la realidad afro en Guatemala y América Latina, desde una perspectiva educativa, crítica y transformadora. Si te interesa comprender el pasado, cuestionar el presente y construir futuro más justo, este es tu espacio. Afropodcast GT, conocimiento que transforma, voces que importan. Para entender la Conferencia Mundial contra el Racismo, celebrada en Durban, Sudáfrica, en el año 2001, es necesario dimensionar el proceso, situándonos en el contexto. Entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre del año 2001, el mundo puso su mirada en una ciudad, Durban. Allí, bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, se llevó a cabo la Conferencia Mundial contra el Racismo. Su propósito, claro pero profundo: analizar y enfrentar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia que han marcado la historia de la humanidad. No fue un encuentro cualquiera. En Durban se reunieron estados, organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil, todos con un mismo objetivo: construir compromisos globales para hacer frente a estas problemáticas históricas. Y en medio de este diálogo ocurrió algo trascendental. La comunidad internacional reconoció de manera formal que la esclavitud y la trata transatlántica de africanos constituyeron crímenes contra la humanidad. Un reconocimiento que no solo mira al pasado, sino que también dignifica la memoria y las luchas de millones de personas afrodescendientes. Las discusiones no fueron sencillas. Hubo tensiones, posturas encontradas y momentos de profunda controversia. Pero, a pesar de todo, se logró un consenso. De ese esfuerzo colectivo nació la Declaración y el Programa de Acción de Durban, un documento histórico que, aunque no es jurídicamente vinculante, posee un enorme valor moral y político.
un marco integral y visionario para avanzar en la erradicación del racismo y la intolerancia. El propio texto es claro y contundente. Ningún país puede considerarse libre de racismo. Y frente a esta realidad, hace un llamado a la solidaridad internacional, inspirada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, ¿qué se acordó realmente en Durban? Más allá de las declaraciones simbólicas, la conferencia dejó una base clara de compromisos. En su esencia, reafirmó algo fundamental. La igualdad y la no discriminación no son opcionales. Son principios centrales de los derechos humanos. Desde esa base, el racismo fue condenado de forma categórica, como una negación directa de la dignidad humana. Y además, se hizo un llamado urgente a que todos los estados ratifiquen la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Pero Durban también fue más allá, porque no solo habló del presente, miró hacia el pasado y reconoció las raíces históricas del racismo, así como sus manifestaciones actuales. Y en ese reconocimiento identificó a quienes han sido más afectados, personas africanas y afrodescendientes, pueblos indígenas, migrantes, refugiados, entre otros grupos históricamente vulnerados. De este proceso surgió la Declaración y el Programa de Acción de Durban, un conjunto de compromisos que marcan una hoja de ruta para los estados. Primero, el reconocimiento histórico. Los estados aceptaron que la esclavitud y la trata transatlántica de personas esclavizadas no solo fueron tragedias de gran magnitud, sino procesos que dejaron consecuencias profundas, muy estructurales, que aún hoy afectan a las poblaciones afrodescendientes. Segundo, la protección contra el racismo. Aquí, los países asumieron la responsabilidad de promover leyes contra la discriminación racial y fortalecer sus instituciones para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos. Tercero, el reconocimiento de los afrodescendientes. Se afirmó que estas poblaciones han sido históricamente víctimas de exclusión y que por lo tanto los estados deben diseñar políticas públicas específicas para su inclusión. Esto implica algo muy concreto: acceso equitativo a la educación, a la salud, a la vivienda, al empleo y a la participación política. Medidas que hoy más que nunca siguen siendo necesarias, no solo para los afrodescendientes, sino también para pueblos indígenas y personas migrantes. En el cuarto punto, se habló sobre la educación y la memoria histórica. Se acordó promover programas educativos que aborden la historia de la esclavitud, el colonialismo y sus consecuencias, pero también impulsar campañas de sensibilización, educación multicultural y procesos de formación para funcionarios públicos. Todo con un objetivo claro: desmontar estereotipos raciales desde la educación. En un quinto punto, se habló sobre la cooperación internacional. Los estados coincidieron en que este no es un problema aislado, sino es un problema global. Por eso, se comprometieron a fortalecer la cooperación entre países, desarrollar planes de acción nacionales y reforzar el papel de organismos internacionales como la ONU, justamente para cambiar el racismo estructural y promover el respeto a la diversidad cultural. Finalmente, un tema clave fueron justamente las reparaciones. Se planteó la necesidad de establecer mecanismos de indemnización, resarcimiento y reconocimiento de los agravios históricos, porque hablar de justicia también implica reconocer el daño y buscar formas de repararlo. Y entonces surge una pregunta clave: ¿hacia dónde apuntaban todos estos esfuerzos? En Durban no solo se habló del problema, también se trazaron metas claras:
La primera, erradicar el racismo y la discriminación racial a nivel global. Justamente viendo cómo a través de las políticas integrales pudiera llevarse a cabo. La segunda, garantizar la igualdad de oportunidades para los grupos históricamente discriminados, promoviendo el multiculturalismo y el acceso equitativo a recursos básicos. También se planteó algo fundamental: impulsar políticas de reparación histórica y reconocimiento cultural. Y finalmente, fortalecer la participación de los afrodescendientes en la vida política, social y económica. Estas metas realmente no quedaron aisladas. Se convirtieron en la base de iniciativas internacionales posteriores, porque la Declaración y el Programa de Acción de Durban no es solo un documento declarativo, es en esencia un mapa de ruta. Una guía con acciones concretas para que todos los estados, sociedad civil y también el sector privado puedan implementar. Ahora bien, ¿qué ha pasado desde entonces? Hasta el año 2026, los avances podríamos decir que son reales, pero también incompletos. En el marco de su 20º aniversario, en el año 2021, se evaluaron progresos concretos y en el seguimiento se continúa justamente a través de mecanismos internacionales en revisión que buscan asegurar su implementación efectiva. Los datos hablan por sí solos según la ONU. Decenas de estados han adoptado leyes contra la discriminación racial, otros han creado instituciones dedicadas a promover la igualdad y varios más han desarrollado políticas y planes nacionales para enfrentar el racismo. Además, se han fortalecido instrumentos internacionales clave y se han creado espacios específicos de seguimiento, entre ellos el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, el Foro Permanente de Afrodescendientes y el reconocimiento de un Día Internacional dedicado a estas comunidades, el 31 de agosto. Sin embargo, los propios informes de las Naciones Unidas son claros. El racismo estructural sigue presente y la voluntad política sigue siendo un desafío en muchos países. Ahora bien, llevemos esta conversación a casa. En el año 2001, cuando el mundo se reunió en Durban, Guatemala también asumió un compromiso histórico: reconocer que el racismo no era un hecho aislado, sino una estructura profundamente arraigada en la sociedad. A partir de ahí, comenzaron algunos avances. Se crearon instituciones para enfrentar la discriminación. Además, se incorporaron estos compromisos en políticas públicas, inicialmente con énfasis en los pueblos indígenas, y más adelante, con esfuerzos para alinearse a agendas globales como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Pero quizá uno de estos cambios que podrían hacerse llamar importantes han sido otros, como la visibilización mediante el último censo del año 2018, el cual, estadísticamente hablando, reconoció la presencia de 3 corrientes afrodescendientes en Guatemala. Comunidades históricamente ignoradas como el pueblo garífuna empezaron a ocupar espacios en el debate público, en la academia y en la construcción de políticas públicas, aunque, en el caso de la población garífuna, en el año 96 contó con el reconocimiento de su presencia como parte de la población indígena mediante el Acuerdo de Identidad y los Acuerdos de Paz. Durban abrió una puerta, y con ella, la afrodescendencia en Guatemala dejó de ser un tema ausente para convertirse en una agenda necesaria. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, porque a pesar de los avances, las desigualdades persisten. El acceso a derechos fundamentales, como la educación, la salud o la participación política, sigue siendo limitado para muchas comunidades afrodescendientes. Esto nos enfrenta a una realidad compleja. Se ha avanzado en el reconocimiento del problema, pero transformar ese reconocimiento en cambios estructurales sigue siendo un gran desafío. Hablar de Durban hoy no es solo mirar al pasado,
es preguntarnos qué tanto hemos cumplido y, sobre todo, qué estamos dispuestos a hacer para que la lucha contra el racismo deje de ser un compromiso internacional y se convierta en una realidad cotidiana. Porque en el fondo, ese sigue siendo el verdadero desafío. Gracias por acompañarnos en este episodio de Afropodcast GT, un espacio donde la historia, la identidad y la resistencia de los pueblos afrodescendientes se convierte en un conocimiento vivo. Hoy hemos abierto una ventana al análisis, la reflexión y el reconocimiento de nuestras raíces, entendiendo que hablar de afrodescendientes es también hablar de justicia, memoria y futuro. Te invitamos a seguir construyendo este diálogo con nosotros. Comparte este episodio, coméntalo y sé parte de esta comunidad que busca transformar realidades desde la educación y la conciencia social. Y no te pierdas nuestro próximo episodio, donde profundizaremos justamente en el Año Internacional de los Afrodescendientes. Esto fue Afropodcast GT. Y recuerda, conocer nuestra historia es también reivindicar nuestro presente. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.